Hablaremos hoy sobre el señor Guillaume Le Gentil y vamos a contar su historia. Era un astrónomo muy obstinado que tuvo mala suerte. Este hombre, Guillaume Le Gentil, nació en 1725 en una familia de la pequeña nobleza rural de Coutances, un pueblo de la Baja Normandía en Francia. Le Gentil fue primero religioso. Pensó, o tal vez lo instaron a pensar, en tomar los hábitos, y de hecho estudió teología con los jesuitas parisinos. Pero, como los jesuitas siempre tuvieron unos profesores interesantes, conoció a Joseph de Lisle, un astrónomo y cartógrafo muy famoso, y el muchacho Le Gentil, agarró entonces por el lado de la astronomía. Al principio le fue bien. Descubrió e identificó algunos objetos astronómicos que todavía en nuestros días se conocen como objetos de Messier. Identificó los objetos M32, M36, M38, así como la nebulosa M8, que es una que está en la constelación de Sagitario, que algunos llaman a esa nebulosa Le Gentil o de la Laguna, y queda a 5.000 años luz, aquí nomás. Sí. Le Gentil ingresó en la Academia de Ciencias en 1753, quiere decir, ingresó como miembro de la Academia de Ciencias, no como alumno. Unos años después, hacia 1760, ya era un científico con cierta reputación. Y fue por esos tiempos cuando, a sugerencias del ruso Mikhail Lomonosov, se empezó a planear una expedición internacional con la misión de medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero atención, para poder hacerlo era necesario observar el tránsito de Venus desde diferentes puntos de nuestro planeta. ¿Qué es el tránsito de Venus? Bueno, un fenómeno astronómico que es precisamente el paso de Venus entre el Sol y la Tierra. Este paso de Venus permite determinar con bastante precisión la distancia entre la Tierra y el Sol a través de una serie de triangulaciones y cálculos elípticos que no vienen al caso. Bueno, no vienen al caso para este programa, pero, claro. O sea, para medir la distancia entre la Tierra y el Sol, claro que vienen al caso. Bueno, hay otro dato importante. Aunque el tránsito de Venus es regular, solo ocurre con una periodicidad extraña. Son 4 tránsitos cada 243 años. 2 de ellos separados por 8 años y otros 2 por más de 100. Ahora bien, el último par de tránsitos de Venus, en tiempos de nuestro amigo, había sido en 1631 y 1639. Con lo cual los científicos esperaban el siguiente con una ansiedad tremenda, porque serían en 1761 y en 1769. Era una oportunidad única para conocer con exactitud la referida distancia entre la Tierra y el Sol. Y se multiplicaron entonces las expediciones a distintos puntos del globo. Salieron hacia varios lugares más de un centenar de investigaciones. Solo Francia mandó a 32 expedicionarios, y uno de ellos fue Guillaume Le Gentil. Muy bien, Le Gentil decidió que el punto ideal para tomar las referencias era Pondicherry, una región de la costa oriental de la India, que en aquel entonces era parte del Reino de Francia. Le Gentil salió el 20 de marzo de 1760, es decir, con mucho tiempo, 15 meses de margen, para llegar a la zona, instalar los aparatos, etc. Pero no contó con los monzones del Índico, que desviaron la trayectoria de la embarcación y lo hicieron estar a punto del naufragio. Pudo llegar medio jugado con el tiempo y todo roto. Cuando estaba a punto de desembarcar en Pondicherry,
los franceses habían sido invadidos por los ingleses. Así que la situación era muy difícil y Le Gentil no pudo desembarcar y solo pudo tomar mediciones desde el barco. Según la crónica, era una fragata castigada por las lluvias y los vientos que ofrecía cualquier cosa menos estabilidad. Y era imposible anotar números precisos. Llegó el tránsito el 6 de junio de 1761, Venus cruzó entre el Sol y la Tierra, y Le Gentil anotó todo, pero mal, mientras el barco se zarandeaba de lo lindo. Y todos los cálculos fueron pésimos. Ahora, como hemos dicho, el fenómeno de 1761 se repetiría el 3 de junio de 1769, y Le Gentil decidió esperar 8 años. Envió una carta a sus familiares, estaba casado, y le explicó a la mujer sus vicisitudes y optó por establecerse durante 8 años en la zona y esperar el otro tránsito. Sí. Sin volver a Francia. Sí, sí, claro. Estuvo 5 años en la isla Mauricio, hizo algunos recorridos por Madagascar, cartografió la isla, empezó a plantearse la búsqueda de una alternativa a Pondicherry. La eventualidad de que la situación política le impidiera desembarcar en la India lo llevó a elegir un nuevo destino, la capital de Filipinas, Manila. Y hacia allí partió en marzo de 1766. Le Gentil se instaló en Manila, pero el 23 de octubre de 1766, el Monte Mayón, que es un volcán que llevaba 150 años sin actividad, entró en erupción. Parecía Pompeya. Fue un desastre y Le Gentil salió rajando. Tuvo noticia de que después de la firma del Tratado de París, Pondicherry, allá en la India, volvía a estar bajo gobierno francés. Y eso lo llevó a retomar el plan original y volvió. Establecido en la India desde comienzos de 1767, Le Gentil tuvo tiempo de sobra para prepararse para el tránsito de Venus. Construyó un observatorio impecable, instaló y revisó los instrumentos todo el tiempo y se distrajo haciendo grabados de la zona. Dejó pasar el tiempo hasta la llegada del 3 de junio de 1769. Sí, señor. En ese lugar del mundo que era muy diáfano y apropiado para la mejor observación. Llegó el día nomás. Y aquel día, que amaneció tan luminoso como los anteriores, una nube, una sola, se posó ante el sol durante las casi 3 horas que duró el fenómeno. Y nadie allí pudo observar el paso de Venus. Se escuchaba en el pueblo solamente el llanto de Le Gentil, interrumpido por algunos insultos. Tras 9 años de viajes, vicisitudes y desdichas, el segundo tránsito de Venus pasó y Le Gentil no pudo anotar ni una sola referencia válida. Y ya nunca podría, porque el siguiente tránsito no tendría lugar hasta el 9 de diciembre de 1874 y faltaban más de 100 años. Le Gentil dejó escrito en sus diarios: pasé más de 2 semanas particularmente abatido, casi sin fuerzas, para tomar mi pluma y continuar mi diario. He viajado más de 10.000 leguas, he cruzado una multitud de mares, exiliándome de mi propia tierra, solo para ser testigo de una nube fatal, y que me apartó de los frutos de mis sufrimientos y fatigas. Sin embargo, las desgracias de Le Gentil continuaron. Tardó casi 1 año en iniciar su viaje de regreso porque se enfermó de disentería, un mal del que tardó 9 meses en recuperarse. Cuando al fin partió con destino a Francia a bordo de un galeón español, un huracán desvió el rumbo del navío, que hizo accidentadas escalas en Reunión y en las Azores, antes de por fin tocar tierra en Cádiz. Ya solo le quedaba llegar a París.
y llegó en octubre de 1771. Lo que tenía que haber sido motivo de alegría no lo fue. Habían pasado 11 años y medio sin que nadie tuviera noticias suyas, ya que las cartas que había enviado se perdieron entre los avatares de la guerra, los naufragios, qué sé. Le Gentil supo que se había declarado legalmente su fallecimiento, Sí. se había designado a otro científico para ocupar su plaza en la Real Academia Francesa de Ciencias, y también se habían repartido sus bienes entre los familiares. Incluso su esposa se había Sí. vuelto a casar. Se Oh. había vuelto a casar, sí, señor. Le Gentil abrió un proceso jurídico para recuperar su patrimonio y su puesto académico. El litigio fue largo, la sentencia no le fue del todo favorable, solo la intervención personal del rey Luis XV permitió que le devolvieran el dinero que quedaba y le hicieron un hueco en la academia, lo que suponía al menos una garantía de ingresos para vivir con cierta holgura. Guillaume Le Gentil contrajo matrimonio otra vez con una vieja. Ah, no, con una vieja amiga. Sí. Tuvieron una hija y vivieron felices 2 décadas, alojados en el Real Observatorio de París. Murió el 22 de octubre de 1792. Bueno. Dejó una obra sobre aquella aventura que se llama Viaje a los mares de la India, realizado por orden del rey en ocasión del tránsito de Venus sobre el disco solar el 6 de junio de 1761 y el 3 del mismo mes de 1769. Así se llamaba el libro. Y de ahí salió buena parte de lo que les hemos contado.